Correcto. Ok. Bueno, ahí tenemos el monitor. ¿Cómo llegamos allí? Podemos ir aquí a Go. Ups. Ah, bandido. No quiere. Ahí. Ah, es porque tengo el... Ahí están viendo la pantalla, perdón. Sí, profe. Ok, en Go, utilitarios. Y dentro de utilitarios existe una que se llama monitor de actividades. El monitor de actividades básicamente es esto que tenemos por acá. Es muy parecido al que tenemos también en Microsoft, ¿verdad? O en Windows. Podemos ver, por ejemplo, el CPU, quién está utilizando el CPU y en cómo lo está utilizando. Dentro del CPU podemos ver, por ejemplo, cuánto tiempo del CPU está siendo utilizado, el porcentaje, básicamente, por ejemplo, la parte de video, ¿verdad? Podemos ver también, por ejemplo, el número del proceso, el ID del proceso, el usuario que está ejecutando ese proceso en particular, ¿verdad? Eh, Como pueden ver ahí tenemos bastante información. Podemos también ver, por ejemplo, la memoria, ¿sí? ¿Quién está utilizando qué? Como por acá. Nos damos cuenta, por ejemplo, que Microsoft Teams pues, es bastante comeloncillo de memoria. Podemos ver ahí que muchas de las herramientas, interesantemente, las herramientas que más nos están consumiendo en este momento son las herramientas de Microsoft dentro de una Mac, ¿verdad? Realmente no es que yo quiera como defender a Mac, pero realmente el sistema operativo y las Mac como tal son bastante eficientes, pero obviamente hay algunos software que no son propios de Mac y normalmente son los que son un poquito eh, más gastones de recursos, ¿verdad? Podemos ver también quién y qué está consumiendo la energía de nuestro equipo. Una vez más vemos, por ejemplo, cuáles son los que más están consumiendo. Por ejemplo, Microsoft Teams una vez más. VMware, obviamente, porque estamos trabajando al otro lado con nuestra virtual. De ahí para abajo, ¿verdad? Tenemos otros consumidores. ¿Cómo está nuestro disco? ¿Verdad? ¿Qué está siendo consumido en nuestro disco? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué se está leyendo? ¿Quién está utilizando nuestros recursos? Vean qué interesante, por acá Windows Server, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando de una Mac, por aquello para que no se malinterprete, ¿verdad? No piensen que Windows Server ahí es de Microsoft. También desde el punto de vista de red, ¿verdad? ¿Quién está utilizando qué? Vean qué interesante. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver cuánto está siendo enviado y cuánto se está recibiendo, los paquetes, ¿verdad? ¿Quién está utilizando qué? Entonces aquí es donde viene a veces la parte meticulosa. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo no quiero de alguna manera tener ahí, pues, Spotify en este momento que no quiero que funcione, pues simplemente tengo que ir a deshabilitar ese servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de monitores nos brinda una gran ventaja. La gran ventaja que tenemos es que podemos determinar quién realmente está utilizando qué de nuestro, de nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, al igual que en Mac, al igual que en Microsoft, también existen, ¿verdad?, las herramientas para otros sistemas operativos. De hecho, los dispositivos móviles también nos permiten realizar eso. Y adicional a eso también, pues tenemos otro software. Y aquí hago un hincapié. Cuando utilizamos software de terceros, o sea, que no son software desarrollados por los desarrolladores de sistemas operativos en particular, tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque podríamos eventualmente estar cayendo en alguna trampa o consumiendo recursos innecesariamente, ¿verdad? O tal vez obteniendo información tal vez no de la mejor manera. Entonces también para que lo tengan por ahí en cuenta. Ok, listo por ahí entonces. Entonces vean que ya podemos básicamente poder llegar, determinamos, ¿verdad? Cuál es el consumo de nuestros recursos desde cualquiera de las interfaces, perdón, desde cualquier sistema operativo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Adicional.
Ok, estamos viendo la presentación en este momento. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, profe. vamos a iniciar con una parte que creo que va a ser bastante interesante y podríamos llegar a interactuar bastante con la parte de redes, ¿verdad? ¿Alguno tiene experiencia con la parte de redes? Creo que sí, en algún momento me habían comentado que tenían algún poquito de experiencia, algunos compañeros. ¿Ninguno? Ok, entonces iniciamos por acá. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es una red? ¿Qué es una red? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como una red? Cuénteme alguno. Sería un grupo de computadoras conectados, en este caso. Ok, O un grupo de servidores. computadoras o servidores conectados. ¿Algún otro que tenga alguna definición adicional? ¿O que se le ocurra alguna definición? Como canales desde, ¿cómo le digo? Como canales como canales donde usted tiene información, algo así. Ok. Ok, vamos a partir de un hecho. Por ejemplo, nosotros normalmente asociamos una red a computadoras, ¿verdad? O a servidores, como bien lo dijo el compañero. Pero no necesariamente una red son computadoras y son servidores. Vamos a decir que una red, o las redes, ¿verdad? Básicamente son una serie de dispositivos interconectados entre sí, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dispositivos? Bueno, ya nos dimos cuenta que realmente no vamos a hablar de computadoras en particular. Ahora, cuando hablamos que es una red de computadoras, es diferente, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que es una red y otra cosa que es una red de computadoras. Ya tenemos claro también que todas o una gran mayoría de nuestros dispositivos realmente son computadores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, incluso, por ejemplo, hoy tenemos que se conectan al Wi-Fi luces, interruptores, tomacorrientes, refrigeradoras, televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que tienen es una computadora. Entonces, una red en realidad es una serie de dispositivos o elementos interconectados entre sí. Ahora sí, una red de computadoras es una serie de dispositivos tecnológicos interconectados entre sí, ¿verdad? Por acá nos dice que es una red de computadoras, es una interconexión de computadoras para compartir información. Esa es la idea principal. Nosotros vamos a compartir información, recursos y servicios, ¿verdad? Porque interconectarnos, pues para no compartir, no tiene ninguna razón de ser. Entonces vamos a pensar en que una red de computadoras es la interconexión de diferentes dispositivos, en este caso computadoras. Mediante esta red vamos a poder compartir información, recursos y servicios. Esta interconexión vamos a poderlo hacer de forma lámbrica o de forma inalámbrica, ¿verdad? Desde el punto de vista físico. Y normalmente vamos a utilizar protocolos de red para poder enviar y recibir información entre sí, ¿verdad? ¿Qué es un protocolo de red? Bueno, básicamente un protocolo de red a mí me gusta siempre decir que es como un lenguaje, ¿verdad? Es un conjunto de reglas, es un conjunto de procedimientos que dejan las reglas claras para poder comunicarse entre dos. Yo siempre pongo la similitud, por ejemplo, si alguien por acá no habla mandarín y resulta que alguien llegue y le hable en mandarín, pues evidentemente no, probablemente no va a poder comunicarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hablan el mismo idioma. En pocas palabras, no hablan el mismo protocolo. Pero si hablamos los dos el mismo idioma, o sea, el mismo conjunto de reglas, en el mismo idioma o el mismo protocolo, la comunicación puede ser fluida sin mayor inconveniente. Entonces, el concepto del protocolo se utiliza en el contexto tecnológico, ¿verdad? Para mencionar toda la normativa y los criterios que van a fijar cómo me puedo comunicar entre los diversos componentes de cierto sistema de interconexión o cierta red en particular. Cada una de las tecnologías que nosotros podemos utilizar dentro de nuestras redes, obviamente utilizan un protocolo en particular. Cada uno de los dispositivos pueden utilizar uno o más protocolos para poderse interconectar entre sí, ¿verdad? El protocolo básicamente va a establecer toda la semántica y la sintaxis
de todo lo que nosotros vayamos a intercambiar desde el punto de vista de información. Eso, hoy por hoy, está constituido gracias a estándares de la industria. Al inicio, cuando todo esto empezó, cuando todo el boom de la tecnología empezó, específicamente la parte de las redes, pues no estaba muy estandarizado el asunto y teníamos dispositivos que hablaban, digamos, protocolos propietarios, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa, perdón, que entre sí solamente ellos podían entenderse, llámese entre sí, solo de la misma marca, e incluso dispositivos muchas veces entre la misma marca no podían comunicarse entre sí. Gracias a ese, yo diría, inconveniente o problema, ¿verdad? Y la necesidad de compartir información, recursos y servicios, se empiezan a generar los estándares. Y lo que buscan los estándares es poder tener una claridad desde el punto de vista de semántica y sintaxis para poder interconectar mis dispositivos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, nosotros tenemos una serie de clasificaciones desde el punto de las redes, ¿verdad? Vamos a pensar en que tenemos ciertas clasificaciones. Desde el punto de vista de extensión geográfica, por ejemplo. Desde el punto de vista de a quién le pertenece. Desde el punto de vista de la topología. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de que tenemos topologías físicas y topologías lógicas. Desde el punto de vista de la relación funcional. Del ámbito que cubre mi red. Y de los mecanismos o los medios de comunicación o de conexión que nosotros utilizamos dentro de nuestra red. Entonces vamos a ir agrupando a nuestras redes dependiendo de alguna u otra manera de las características particulares que en ese momento estemos hablando de nuestra red. ¿Ok? Por ejemplo, desde el punto de vista de extensión geográfica, las redes podemos decir que tenemos redes de área corporal, lo que se conoce como WAN. Una red de área corporal, por ejemplo, un reloj inteligente que se comunica con nuestro teléfono, ¿verdad? Está aquí, en nuestra mano o en nuestras manos probablemente, a una distancia de nuestro cuerpo. Una red de área local, personal, perdón, PAN. Más adelante también vamos a ver ahí eso. Bueno, perdón, la PAN es esta que les estoy mencionando. Y la WAN es, por ejemplo, cuando utilicemos o utilizamos, por ejemplo, algún implante o algún chip interno dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Y es fácilmente hoy utilizable también. Desde el punto de vista de la red de área local, básicamente estamos hablando, así en resumen, de una red de corta distancia. Normalmente hablamos de una red LAN dentro de nuestros hogares o dentro de una corporación o una industria pequeña, ¿verdad? O puede ser también de grandes dimensiones, pero tienen algunas características que más adelante vamos a ir viendo. Red de área de campus, como su nombre lo indica, ¿verdad? Está distribuida a través de diferentes edificios. La metropolitana, que se extiende un poco más allá desde el punto de vista geográfico en cuanto a cantidad de kilómetros que abarca. Y vamos a hablar mucho también de la parte de la WAN, que la WAN al final es la unión o la unificación de diferentes redes, ¿ok? Bueno, lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo. Las redes corporales, que fue la observación que les hice al inicio, que me había equivocado cuando la relacioné con la PAN. La red corporal es conocida como el Body Area Network. Son usadas para comunicarse dispositivos de baja potencia directamente en el cuerpo de las personas, como sensores, por ejemplo, de salud, de ejercicios, entrenamiento, etcétera, etcétera. Las redes WAN tienen la particularidad de que por lo general solo utilizan tecnologías inalámbricas para la comunicación de nuestros datos. Esto es algo que ya estamos empezando a implementar, estamos empezando a ver pues rápidamente su uso, ¿verdad? Repito, acá normalmente utilizamos conexiones obviamente inalámbricas y lo que nosotros conocemos como la parte de Bluetooth y como la parte de Wi-Fi, ¿verdad? Las redes personales, ¿verdad? De Personal Area Network, básicamente las utilizamos para dispositivos personales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cámaras fotográficas, cámaras de video, teléfonos inteligentes, computadoras, estos audífonos, etcétera, etcétera. Normalmente también vamos a utilizar estas redes, la tecnología de Bluetooth o la tecnología de Wi-Fi
para poder hacer intercomunicación o utilizarlo como medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, importantísimo también tenerlo en cuenta. Las redes de área local, ¿verdad? Son usadas básicamente para comunicar computadoras en un área geográficamente pequeña, y eso geográficamente pequeño es muy relativo. Generalmente lo vamos a utilizar o la vamos a visualizar en un edificio o un conjunto de edificios cercanos, por ejemplo, en un campus. Normalmente son redes, diría yo, de alta velocidad, de bajo costo, si la comparamos, por ejemplo, con una red de área amplia o una red WAN, ¿verdad? El otro día me preguntaba a alguien en algún momento si yo podía tener, por ejemplo, una red LAN con patchcord de fibra o cables de fibra, ¿verdad? Sí, claro que puedo hacerlo. Habría que ver si los requerimientos son necesarios, estrictamente necesarios para tal inversión, pero si tengo la inversión, o sea, si tengo el presupuesto para hacerlo y tengo la necesidad, evidentemente sí puedo hacerlo, ¿verdad? Puedo hacer una LAN con fibra. El área de campus, conocidas como CAM, ¿verdad? Son usadas para comunicar un conjunto de redes LAN en un espacio geográficamente definido y controlado básicamente por una organización o empresa. Son de alta velocidad y se usan para campus normalmente universitario, bases militares, gobierno y parques industriales y zonas francas. Aquí esto es importante de notar que esto es desde el punto de vista de extensión, ¿verdad? Porque a veces la gente me dice, pero entonces en la Universidad Fidelitas tenemos una CAM. Sí, claro que sí. Desde el punto de vista de extensión podemos hablar de una CAM. ¿Cabe dentro de una LAN? Sí, podríamos decir que también cabe dentro de una LAN, pero su mejor especificación es una CAM. ¿Por qué? Porque abarca ciertos edificios, ¿verdad? Y por consiguiente está en un área geográficamente delimitada. La MAN, que es una red de área metropolitana, cubren por lo general un área geográficamente más restringida, ¿verdad? En cuanto a la dimensión de una ciudad. Usualmente están compuestas por interconexiones de varias redes locales y utilizan alguna facilidad pública de comunicación de datos. Están a veces interconectadas a través de un anillo. Importantísimo, y con esta vamos a hablar un poquito más en detalle. Normalmente, en condiciones adecuadas o en condiciones generales, nosotros vamos a encontrar el uso de las LAN y las WAN. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, repito, de la delimitación geográfica, estamos hablando de las CAM, ¿verdad? Y de las MAN. Pero en general, en la vida práctica, normalmente nosotros hablamos siempre de las LAN y las WAN. Son como los términos que más vamos a utilizar. Las redes de área amplia, ¿verdad? También denominadas la WAN, cubren geográficamente áreas muy extensas. Son capaces de cubrir distancias de miles de kilómetros, ¿verdad? Generando conectividad incluso entre todo nuestro globo terráqueo. Se consideran de baja velocidad y de alto costo comparadas con las redes LAN. ¿Por qué de baja velocidad? Porque digamos que los canales o los anchos de banda, aunque hoy por hoy ya tenemos anchos de banda, yo diría bastante respetables, ¿verdad? Los ISP o los Internet Service Provider nos han brindado cada día anchos de banda mejores. Sin embargo, tienen un costo superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son administrados por terceros, la tecnología, estamos hablando de que hay que extender de un lugar a otro, ya tenemos que utilizar recursos públicos para poder tirar el cableado, ¿verdad? Postería, parte subterránea. Estamos hablando, por ejemplo, de Internet, entonces estamos hablando del cable submarino, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología se eleva el costo. ¿Por qué? Por las grandes distancias que interconecta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Profe, he escuchado proyectos de internet satelital. ¿Eso Correcto. como dónde entraría? Dentro de la WAN. Y es una red inalámbrica. Perfecto, prueba. Mucho gusto. Sí, de hecho, por ejemplo, esta gente ya se me fue el nombre, que hace poquito, Interlink, algo así se llaman, creo, de Musk,
Ellos están alineando algunos satélites alrededor de nuestro planeta para poder brindar precisamente, en teoría, a bajo costo, Internet a nivel global, ¿verdad? Hay que determinar, de hecho tengo entendido que ya en algunos otros países de nuestro planeta ya están brindando el servicio a manera de prueba, y pues habría que determinar en el momento en el que llegue por acá y pues ver los costos, ¿verdad? Que eso podría implicar a la hora de consumir este tipo de tecnología. Manera de resumen, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de una WAN cuando trascendemos los 20.000 kilómetros, ¿verdad? De distancia. Son enlaces telefónicos, fibra óptica, ¿verdad? Telefonía celular, lo que usted acaba de mencionar, tecnología satelital. Aquí voy a hacer una pequeñita observación. Cuando hablamos de redes WAN, ¿verdad? Pensamos, o desde el punto de vista de su extensión geográfica, hablamos de miles de kilómetros. Pero yo podría incluso tener una WAN dentro de mi casa, y de hecho lo tengo. Por ejemplo, cuando yo estoy conectando mi router a mi proveedor de servicio, llámese Telecable, Cabletica, Iser, Copesantos, wherever, quien sea, ¿verdad? Realmente tengo una WAN en el borde de mi casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente conecto un medio que puede ser un coaxial, una fibra, un UTP, etcétera, etcétera. Conecto ese medio a una antena, a la postería o lo que sea, lo que me suministren, por ejemplo, la famosa última milla. Entonces ahí la tengo conectada, conecto mi equipo, en este caso mi router, y automáticamente cuando hablamos de router, ¿verdad? Que es un dispositivo de comunicación, estamos hablando de una WAN. Estamos a escasos metros, ¿verdad? Puede ser que tal vez sí, estamos de acuerdo en que esa central telefónica puede estar a 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros de distancia, y puede ser que nos interconecte con un servidor que se encuentra en otro país, ¿verdad? Y que por consiguiente ya estamos hablando de WAN. Pero incluso yo podría hacer un ejercicio dentro de mi casa si tengo un router y poner un router simplemente en una mesa de trabajo y tener tener una WAN, ¿verdad? Porque tengo diferentes subredes. Entonces también es importante que tengamos eso en cuenta. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista geográficamente hablando, hablamos de una WAN cuando trascendemos los kilómetros, ¿verdad? En este caso los 20.000 kilómetros, como nos dice la diapositiva, pero también puede ser que desde el punto de vista práctico, yo tengo una WAN situada a escasos metros de distancia o centímetros de distancia, ¿verdad? No perdamos eso de vista. Bueno, la parte de WAN y la PAN, ¿verdad? Normalmente no mayor a 10 metros por razones evidentes, ¿verdad? Además de que, por ejemplo, si estamos conectando nuestros dispositivos a través de Bluetooth, el Bluetooth tiene un rango de distancia máximo por el cual yo transmito la información, y por consiguiente, si me paso de ese rango, ¿verdad? Ya la comunicación no es efectiva. Entonces estamos hablando de que la WAN y la PAN normalmente no debería trascender a los 10 metros. Hasta los 100 metros estamos hablando de Ethernet, ¿verdad? A nivel de fibra, a nivel de cobre y a nivel de Wi-Fi. Aquí también hago una pequeña observación. Vean que dice Wi-Fi y habla de Ethernet en cobre, ¿verdad? Algunos autores o algunas personas a veces, yo diría de forma equivocada, confunden y dicen que es que Wi-Fi es un Ethernet inalámbrico. Bueno, tiene diferencias, ¿verdad? Que no me deben de permitir a mí confundir o decir que Wi-Fi es un Ethernet inalámbrico. Tener siempre en cuenta eso. Ethernet es Ethernet y Wi-Fi es Wi-Fi. ¿Okay? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Se comporta parecido? Sí, claro, se comporta parecido. De hecho, las tramas como tal de ambas tecnologías son parecidas, son similares, con diferencias en particular, dado que Wi-Fi, evidentemente, al ser un medio inalámbrico y utilizar la atmósfera de medio o canal para poder transmitir información, ¿verdad? Entonces, y obviamente Ethernet a nivel de cableado, a nivel de fibra, utiliza otro tipo de señalización dentro de sus tramas. Importante eso tenerlo ahí en cuenta. Hasta 2 kilómetros, estamos hablando de Ethernet en fibra óptica, ¿verdad? Que es normalmente lo que vamos a utilizar dentro de los campus a nivel de LAN. Y hasta 80 kilómetros estamos hablando de una red metropolitana y normalmente utilizamos
tecnologías como redes de KTV, ASDL, WiMAX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, eso es como una clasificación o un resumen de la clasificación desde el punto, repito, de extensión geográfica, ¿verdad? De cuánta distancia estamos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna Sí, duda? profe. No, no, Ok, no hay dudas de momento. perfecto. Bueno, nosotros tenemos diferentes dispositivos distribuidores. A mí me gusta llamarlos dispositivos de comunicaciones, ¿verdad? Algunos autores también nos hablan de dispositivos distribuidores. Dice que un dispositivo distribuidor es aquel dispositivo capaz de concentrar, distribuir, incluso guiar, ¿verdad? Las señales eléctricas de las estaciones de trabajo a la red o de la red. Por ejemplo, estamos hablando del hub. El hub es un concentrador. Este equipo o este dispositivo lo único que hace es recoger y distribuir la señal entre los ordenadores o los computadores que están interconectados en la red. Aquí es importante mencionar que desde el punto de vista de equipos de comunicaciones, este es es más sencillo, normalmente es el más barato, esa es la palabra, el más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo único que hace? Recoger la señal y distribuirla. No hay una amplificación de señal, no hay una inteligencia detrás del hub, ¿verdad? A mí siempre me gusta hacer la similitud o el símil con la gente que tenemos o que tienen el servicio de televisión por cable. Nos llega un cablecito y de pronto solo tenemos televisión, no tenemos internet por ese cable y tenemos 4 redes, 2 teles. Y entonces compramos un bifurcador, ¿verdad? Que tiene una entrada y 3 salidas, o 2 salidas, o 5 salidas, las salidas que se vayan a requerir. Y tenemos de pronto un cable transformado en 4, 3, 2 o 5 cables, ¿verdad? Evidentemente esto nos genera una serie de ruidos, nos genera una serie de deficiencias en la señal, porque la señal se nos cae, ¿verdad? Y igual le pasa a los hub. El hub es susceptible a muchos problemas, ¿verdad? Hoy por hoy no es una tecnología que sea bien consumida o consumible desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? No encontramos normalmente en empresas un hub trabajando. Hay otros mecanismos como el switch, por ejemplo. Estamos hablando de que el switch es un conmutador y además de hacer las funciones del hub, ¿verdad? Puede seleccionar el envío de paquetes y llevar estadísticas del tráfico y cualquier error que se esté produciendo en la red. Pero importantísimo, vean esto lo que dice por acá, puede seleccionar el envío de paquetes, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro switch ya toma decisiones, ya tiene inteligencia, tiene un sistema operativo, ¿verdad? Internamente, y por consiguiente trabaja tomando en cuenta algunas características o algunas condiciones de nuestra red. El switch, para los que saben un poquito más de redes o han escuchado en algún momento o les nace la inquietud, el switch trabaja de forma natural, estándar, en la capa 2 del modelo OSI. Toma en cuenta o utiliza las tramas. Y las tramas son tomadas básicamente o consideradas desde el punto de vista del direccionamiento físico de nuestros dispositivos, ¿verdad? Ahora, alguien por ahí tal vez haya escuchado, haya visto y me dice, profe, pero yo he escuchado que existen switches de capa 3. Sí, realmente sí existen. Obviamente hacen una función diferente a la de un switch normal, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que hace funcionalidades parecidas a las de un router. Nuestro router o encaminador es un dispositivo de comunicaciones que hace lo mismo que hace el switch, pero hace cosas más, ¿verdad? ¿Qué hace más? Bueno, encamina la información, ¿verdad? O enruta los paquetes utilizando el direccionamiento lógico de mis equipos. ¿Cuál es el direccionamiento lógico de mis equipos? Bueno, de forma natural o de forma más utilizada, la parte de direccionamiento IP. El direccionamiento IP o el enrutamiento se hace a nivel de capa 3. A ver, ¿quién salió por ahí cantando? Ok, perdón.
El enrutador entonces hace básicamente su función en base a lo que es capa 3, direccionamiento lógico de nuestros equipos, lo que normalmente conocemos como direccionamiento IP. Más adelante también vamos a hablar un poquito sobre direccionamiento IP, qué características tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el router o el enrutador utiliza métricas, ¿verdad? También vamos a hablar un poquitito así rápidamente, porque el curso no pretende ser un curso de redes, pero sí es importante que también lo consideremos. Utiliza métricas para tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles son esas métricas? Bueno, hay varias métricas. Por ejemplo, la distancia entre los hosts, el tipo de protocolo, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí más adelante vamos a ir viendo un poquito sobre eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una. Adelante. Digamos, con el poco conocimiento que yo tengo sobre esto, digamos, a mí me gustan mucho los que son los videojuegos, entonces yo estoy como metidos en grupos así de PC gamers y todo, ¿verdad? Y he visto, digamos, posts sobre que hablan, digamos, lo de la IP, pero he entendido que la IP pública es la que te da, digamos, la compañía. Está la IP dinámica, que diga, esa parte sí no la entendí, dicen que hay otra IP, pero no sé aquí, digamos, para qué sirve en sí la IP. Ok, ahorita vamos a hablar más en concreto sobre la IP y vamos a hablar un poquito sobre lo que es una IP fija, una IP dinámica, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las IPs privadas y públicas. Ok, ya casi le llegamos ahí, ¿está bien? Está bien, profe, gracias. Ok. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Los switches se pueden interconectar dispositivos, los routers interconectan redes. Siempre que nosotros hablamos de una WAN, normalmente vamos a tener que interconectar o tener ahí incluido un router. Cuando hablamos de una LAN, normalmente vamos a tener un switch, ¿ok? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Un posible diseño o diagrama sencillo, fácil, ¿verdad? De comprender o de ver, es este que estamos en este momento viendo. Acá están los switches al lado izquierdo, o tenemos un switch, perdón, que interconecta diferentes dispositivos. Esos dispositivos realmente están siendo interconectados a nivel de capa 2, en pocas palabras, a nivel de direccionamiento MAC. Y al lado derecho podemos tener un router que comunica o interconecta diferentes switches y que esos switches a su vez están interconectando diferentes dispositivos, en este caso, diferentes PCs, ¿verdad? Los switches crean una red, los routers conectan esas redes, para que lo tengamos en cuenta. Un switch o un conmutador es un dispositivo, como bien lo dijimos, de interconexión de redes. Y un router es un dispositivo hardware que permite la interconexión de los ordenadores en la red. Así permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una misma conexión a Internet. Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestras casas tenemos diferentes dispositivos y tenemos una conexión a Internet, los diferentes dispositivos se conectan a ese router y salen como uno solo. Internamente, dentro de las tramas, más adelante lo van a conocer en el curso de redes, hay un mecanismo para poder determinar o hacer que a través de la dirección pública, ¿verdad? Mis dispositivos se comuniquen con el Internet y poder yo recibir la respuesta adecuada de mis diferentes equipos en el Internet, ¿verdad? Y poder consumir todos esos recursos. Esto es un router, normalmente, pues yo diría que son bastante similares, ¿verdad? Tienen algunas pequeñitas diferencias. Hoy por hoy, por ejemplo, nuestros routers a nivel de los ISP o los proveedores de Internet, ¿verdad? Internet Service Provider, lo que nos entregan en nuestras casas es un router que a su vez tiene un modulito de switch, que es donde nosotros podemos interconectar los diferentes elementos o dispositivos de forma lámbrica en nuestras casas. Ahora, nuestros routers, hoy por hoy, la gran mayoría que nos permiten o nos suministran nuestros proveedores de servicios son también routers inalámbricos, ¿verdad? Entonces, tenemos esa gran ventaja. Tenemos un router, tenemos el módulo de Wi-Fi que nos permite interconectar los diferentes dispositivos a mi router y poder utilizar los servicios que mi equipo provee, ¿verdad? Esto es un escenario sencillo, normal, común de una red o de redes interconectadas. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos diferentes hosts al lado izquierdo conectados
físicamente, o sea, de forma lámbrica a un switch, ¿verdad? A través probablemente de un cable UTP, para que vayamos como teniendo claro los conceptos, ¿verdad? Ese switch, a su vez, está interconectado probablemente con un cable también UTP a nuestro router. Este router, en este caso en particular, está interconectado probablemente con otro cable, ¿verdad? UTP o con una fibra óptica a otro router. Ese router es un router principal, ¿verdad? Estos otros routers que están aquí, los 4 routers que están alrededor del círculo, son router probablemente de acceso o router periféricos, ¿verdad? Cada uno de estos routers a su vez están conformando diferentes redes. Este router que está en el centro, de una u otra manera, garantiza la intercomunicación entre los 4 routers. ¿Esto qué significa? Significa que probablemente configurando las reglas adecuadas, todas las computadoras y los servidores que estamos representando en este diagrama puedan llegar a tener comunicación entre sí. Ahora, dependiendo de la configuración de esos routers, puede ser que no tengan comunicación entre una u otra, o puede ser que tengan cierta comunicación. Puede ser que yo permita el tráfico, por ejemplo, de algún tipo de información. Puede ser que permita que naveguen a Internet, pero que no puedan hacer un FTP. Puede ser que permita que hagan un FTP, pero que no puedan enviar correo, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la tecnología, de la configuración y las necesidades propias de la infraestructura que en este momento estoy desarrollando. Esto fácilmente es lo que nosotros conocemos como un diseño o un diagrama de red, ¿verdad? Es algo así como muy, muy sencillo. Cuando ustedes estén recibiendo los cursos de redes, se van a dar cuenta de que podemos utilizar de manera virtual, ¿verdad? Software para poder virtualizar o simular este tipo de ambientes. En el mundo real, obviamente, estos son equipos físicos, ¿verdad? En el mundo virtual podemos nosotros representarlos o simularlos. Cisco, que es parte tengo entendido que ustedes llevan en la universidad, les brinda la posibilidad, perdón, de utilizar un simulador o un emulador que se llama Packet Tracer. Packet Tracer me da la oportunidad de poder simular las interconexiones o las diferentes interconexiones de diferentes redes. Más adelante ustedes van a poder utilizarlo. ¿Está bien hasta ahí o alguna consulta? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. por Una mi parte pregunta todo claro. que se me acaba de generar, más que todo con eso que estás diciendo. Supongo que ahorita que mencionas que llevamos cursos de redes, eso no incluye la certificación, ¿verdad? Tengo entendido que la universidad no les tiene incluida la certificación, pero sí tiene incluido, digamos, los famosos semestres de Cisco básicos, que son el CCNA. Entonces, con esa característica, tengo entendido, ¿verdad? O sea, tengo entendido, y estoy grabándolo, pero es lo que yo tengo entendido. Tengo entendido que ustedes les dan los semestres, ¿verdad? En los cursos de redes, y luego podrían optar a la certificación, pero esa certificación tienen que pagarla ustedes por aparte. Es lo que yo tengo entendido. Ok, gracias, profe. Valdría la pena sí hacer la consulta, digamos, a ver si ustedes lo tienen incluido dentro del programa la certificación, pero estoy casi seguro que lo que tiene incluido son los cursos y que tienen que pagar la certificación por aparte. Ok, desde el punto de vista de pertenencia o propiedad también podemos clasificar nuestras redes. Nosotros, lo que el compañero preguntaba ahora, por ejemplo, que tenemos redes públicas y tenemos redes privadas. Ahorita vamos a ir llenando un poquito las dudas que tenía el compañero. ¿Qué es una red pública? Bueno, básicamente es donde el acceso a los recursos o a la información se puede realizar sin restricciones y cualquiera puede acceder a ella, ¿verdad? Por lo general, desde cualquier parte del mundo. El ejemplo más claro, pues Internet. Internet es una red pública. Alguien me puede decir, bueno, profe, pero ¿cómo una red pública y yo no tengo restricciones? Sí, normalmente todos los recursos que se encuentran dentro de Internet son públicos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo entro a diarioextra.com, no sé, a cereoy.com, entro a etcétera, cualquier sitio, a fidelitas.com, ese recurso en particular es público, ¿verdad?
Dentro de ese recurso probablemente hay algunos otros recursos privados que ya vamos a ir viendo, pero ese recurso es público y por consiguiente es una red pública. Cualquiera puede acceder sin ninguna restricción. Una red privada en contraposición, ¿verdad? Vamos a requerir algún tipo de control. Vamos a tener que autenticarnos para poder acceder a la información. Entonces, ahora sí, yo llego a universidadfidelitas.com, ¿verdad? O fidelitasacr.cr, ¿verdad? Y resulta que llego y me encuentro el sitio o el campus ahí, ¿verdad? El sitio web y veo alguna información que es pública. Pero de pronto necesito ir más allá, ir al sistema académico, al campus virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de allí me piden un usuario y un password. Esa ya estoy ingresando a una red privada, ¿verdad? Desde una red pública estoy llegando a una red privada. No están disponibles a cualquier persona. Yo debo de tener o tomaron algunas medidas de seguridad. ¿Para qué? Para proteger el acceso a la información, ¿verdad? Importantísimo. Normalmente también tenemos una red privada en nuestras casas. O sea, a mi casa en la red no entra cualquiera. Debería yo proveerle la posibilidad de entrar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, una preguntita. Adelante. ¿Es cierto que el ICE es el que le brinda todas las interconexiones a las demás compañías? Sí, el ICE es el concentrador en Costa Rica. Ah, ok. En realidad el ICE y Raxa, pero sí el grupo ICE. Ah, ok. Gracias, profe. Mucho gusto. Profe, Adelante. entonces, proveedores internacionales, no sé, por mencionar Columbus o algo así, igual salen por Visa. Sí, realmente, digamos, en los nodos principales, el que los administra o el que los suministra en este caso, digamos, es el ICE, ¿verdad? Sin embargo, obviamente tenemos proveedores internacionales, ¿verdad? O sea, el ICE tiene un cable que se adquirió, digamos, a nivel país, ¿verdad? Bueno, en realidad son 3, si no me equivoco, no recuerdo si han implementado alguno más, pero tengo entendido que son 3, y entonces estos cables de alguna u otra manera los contrató, los puso, los compró el ICE, ¿verdad? Y los demás proveedores a nivel interno, a nivel país, lo que hacen es que pasan por esa infraestructura, ¿verdad? Entonces ellos son los que concentran esta parte. Al final, y eso es importante que lo mencionemos, porque al final nosotros somos un país tan pequeño, ¿verdad? Que realmente nuestra infraestructura tiene siempre un punto de quiebra principal, ¿verdad? Que es esa salida o esa entrada, como lo quieran ver. Es como cuando nosotros hablamos un poquito, tal vez sin desviarnos mucho del tema de alta disponibilidad, de redundancia, ¿verdad? Dentro de nuestras soluciones. Hay soluciones tecnológicas que van a requerir alta disponibilidad. Y eso significa tener, por ejemplo, redundancia en un enlace, ¿verdad? Eso significa que yo voy y tengo que tener 2 enlaces por si uno se me daña, no salir del servicio. Entonces hay gente que dice, bueno, es que yo le compré 2 enlaces al ICE, pero si el ICE se cae, entonces me caen los 2 enlaces, número 1. Número 2, bueno, es que le compré uno al ICE y le compré otro, no sé, a Movistar o a Claro, llámese cualquiera, al proveedor Tres Patitos. Pero es que al final pasan por el mismo poste, ¿verdad? Entonces resulta que un camión pasa, se lleva el poste, se caen los cables. Entonces, para que más o menos entendamos por dónde anda el asunto, somos un país muy pequeño, somos un país en donde a veces el tema de redundancia es un poquito difícil de manejar. Ok, desde el punto de vista de topología, vamos a hablar que tenemos diferentes topologías. Vamos a ver la red del anillo, la red de bus, la estrella, malla, árbol. Acá no nos hablan de estrella extendida, pero yo voy a hacer una observación también sobre estrella extendida. ¿Ok? La red de anillo es una tecnología de acceso a redes que se basa básicamente en el principio de comunicación sucesiva. ¿Qué significa esto? Significa que cada equipo de la red tiene la oportunidad de comunicarse en determinado momento, ¿verdad? Un token, al final, no es ni más ni menos que un paquete de datos, o sea, un impulso, ¿verdad? O impulsos eléctricos van a ir circulando en círculo o en bucle, lo que se conoce como bucle, de un equipo a otro. Y el token va a ir determinando cuál de los equipos es el que tiene el derecho de transmitir la información,
¿verdad? Eso es importante. Eso es como cuando nosotros nos ponemos todos agarrados de la mano y vamos a hacer, digamos, como un ejercicio. Vamos a ir pasando durante un tiempo determinado, ¿verdad? Cronometrado, no sé, un token, llámese un pañuelo, un pedacito de algo. Y entonces, el que en ese momento tenga ese pañuelo o ese pedacito de algo, es el que tiene el derecho a hablar o a comunicarse con los demás. Y así sucesivamente. Cuando pasa el periodo de tiempo que esa persona tenía derecho a hablar, va a tener que pasarle ese token, ese pedacito de algo o ese pañuelo a la siguiente persona. Así es como funciona la topología de anillo. Los dispositivos tienen un tiempo en particular para poder comunicarse, ¿verdad? Y utilizan un token, o sea, electrónico, para poder ir tomando en cuenta o teniendo acceso a la red. Cuando un equipo tiene el token, ¿verdad? Lo que estamos hablando, puede transmitir, ¿verdad? Pasa el tiempo, se acabó, no puede seguir transmitiendo, pasa al siguiente equipo. Cuando el mensaje es enviado, este va a ir viajando a través de todo el lazo, de todo el bucle, ¿verdad? De computadora en computadora, y cada una de ellas, ¿verdad? Va a ir examinando ese paquetito para ver si la dirección destino a la que va le pertenece, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si tengo 5 computadoras y la computadora 1 manda un paquete, la computadora 2, 3, 4 y 5 va a revisar ese paquete y determinar si la comunicación que estaba haciendo la computadora 1 es para esa otra computadora. La topología bus básicamente es una topología en donde todos los nodos están conectados a un circuito común, o sea, como un bus, ¿verdad? O lo que se conoce en la parte tecnológica, en la parte de redes, como un backbone. La información que se envía de una computadora a otra viaja directamente o de forma indirecta si existe un controlador que envía los datos al destino correcto, ¿verdad? Esta es la gráfica, o como lo podemos ver gráficamente. Así es como funciona una topología de bus. Si el mensaje no está direccionado a ella, ¿verdad?, a una máquina en particular, esta máquina reenvía el mensaje a la próxima computadora. La otra lo revisa, si no está direccionado, lo reenvía a la siguiente, hasta que el mensaje vaya a encontrar el destino adecuado, ¿verdad? ¿Qué pasa si se daña el cable? Pues la comunicación se nos corta, no es posible. Eso es importante. Es una topología, yo diría, un poquito delicada, ¿verdad? En el tanto se nos puede dañar el cable y se termina la comunicación entre las computadoras. Dicho sea paso, la topología de bus, pues prácticamente hoy no se está utilizando. En la topología estrella, ¿verdad?, en contraposición con anillo y con bus, tenemos una gran ventaja. Todas las computadoras están conectadas a lo que se conoce como un concentrador. Ese concentrador puede ser un hub, puede ser un switch o puede ser un router, ¿verdad? Y estos dispositivos o estos concentradores pueden redireccionar los datos al computador adecuado. La ventaja de esta topología es que, por ejemplo, si un nodo falla, o sea, una computadora falla, pues las otras siguen comunicándose sin ningún problema hasta que obviamente esa otra computadora pueda ser reparada o sea restablecida dentro de la red. Ahora, ¿qué pasa si el concentrador falla? Evidentemente, si el concentrador falla, ¿verdad? O sea, el hub, el switch o el router falla, y la comunicación entre las computadoras falla, porque ya no tenemos quien nos una. Esta es la topología de estrella, ¿verdad? Normalmente la comunicación, la velocidad, perdón, de la comunicación en el extremo de la red es menor debido a que este debe pasar a través del hub o el computador central. Sin embargo, la comunicación entre el hub o el nodo central con cada computador puede ser mayor. También es importante denotar, por acá no nos lo agregaron, vamos a ver ahí también la del árbol, pero por acá no nos anotaron lo que se conoce como estrella extendida. Estrella extendida no es ni más ni menos que una serie de estrellas unificadas, o sea, interconectadas entre sí, ¿verdad? Vamos a terminar de ver la del árbol para ver si podemos deducir, por ejemplo, el Internet, para que ustedes vayan haciéndole algunos cálculos y me determinen qué tipo de topología utilizamos dentro del Internet. La topología de árbol, ¿verdad?, combina características de la topología de estrella con la topología de bus. Es un híbrido, un mix. Se forman por sus redes estrellas conectadas a buses.
esta topología facilita el crecimiento de la red. Podría parecer un poquito como lo que se conoce como estrella extendida, ¿verdad? La ventaja o la desventaja es que tenemos diferentes concentradores. Entonces también es importante que lo consideremos. La malla es una topología donde cada uno de los nodos o computadores se conecta a otro casi que directamente, ¿verdad? La topología de malla utiliza o es utilizada en redes pequeñas y hoy por hoy se está utilizando mucho en redes inalámbricas. Se puede utilizar en redes que requieren altos niveles de disponibilidad, ¿verdad? No que vayan a depender solamente de un concentrador o de un solo nodo. Ahora, tomando en cuenta las características, ¿verdad? Desde el punto de vista de topología, ¿cuál consideran ustedes que es la topología existente o que se utiliza en la red Internet? La malla, el bus, anillo, estrella extendida, árbol. La malla, profe. La malla. Por ejemplo, su dispositivo está conectado físicamente con todos los dispositivos del mundo. El título del tema. Yo digo que es una combinación de todos. Es una combinación de todos. Ok. A mí me suena más como una estrella extendida. De hecho, es una estrella extendida. ¿Cuál es la pequeña gran variante? Por ejemplo, sí, pareciera ser que nosotros estamos interconectados con todos, ¿verdad? Y pareciera ser muy fácil, que es la malla. Recordemos que la topología, estamos hablando de topologías, es la interconexión física entre dispositivos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dispositivos están interconectados a través de un medio físico, llámese lámbrico o inalámbrico. Lámbrico puede ser cobre, fibra, coaxial, etcétera, etcétera. Inalámbrico, obviamente, radiofrecuencia o infrarrojos, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la malla no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos conectados físicamente hablando de forma lámbrica, ¿verdad? O inalámbrica con todos los dispositivos del resto del mundo o con todos los dispositivos, por ejemplo, del barrio, ¿sí? Entonces, malla no es. La estrella extendida es la topología que se utiliza en Internet. ¿Por qué? Porque nosotros físicamente estamos conectados con alguien. Ese alguien es nuestro proveedor de servicios. Ese proveedor de servicios llega a una central telefónica que a su vez probablemente está conectado a otras centrales telefónicas y así sucesivamente. Entonces, para que lo consideremos y lo tengamos en cuenta. Si nosotros extrapolamos, por ejemplo, todas las conexiones de nuestro país están igual conectadas o interconectadas a través de diferentes medios. En este caso, por ejemplo, cables submarinos de fibra, ¿verdad? Diferentes cantidades de cables por ahí, interconectados a proveedores de servicios internacionales, que es lo que el compañero ahora estaba mencionando. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok, ¿alguna duda? Hasta ahí, top, sin ningún problema. Profe. Profe, Adelante. digamos, de árbol, ¿por qué no es? Ok, cuando nosotros hablamos de árbol, tenemos un concentrador específico. El mecanismo que se utiliza dentro de árbol es, a ver, ¿cómo se lo pongo? Ok, cada una de las ramificaciones que tenemos dentro del árbol está administrado por un concentrador diferente, ¿verdad? Esos concentradores normalmente son dispositivos como servidores, etcétera, etcétera. O sea, son específicos para poder transferir el tráfico de un lugar a otro. Ok, profe, gracias. Ok, como para ir terminándole la noche porque no había visto la hora, vamos a hablar un poquito sobre la clasificación desde el punto de vista del ámbito que compete a nuestras redes. Nosotros podemos hablar de la intranet, podemos hablar del internet y podemos hablar de la extranet. Vamos a hablar un poquito sobre intranet. La intranet realmente lo que significa es que es una red privada que gestiona, ¿verdad? Información basada normalmente o utilizando tecnología web. Permite difundir, ¿verdad? Toda la información que tenemos dentro de nuestra corporación.
Establecemos un canal de comunicación entre nuestros usuarios, integramos aplicaciones, automatizamos de una forma, diría yo, bastante sencilla algunos procesos y logramos que todos los sistemas operacionales de la empresa queden disponibles en un solo lugar. Esto lo hacemos a través de un canal privado, ¿verdad? Dentro de nuestras organizaciones tenemos mucha información que le suministramos a los diferentes usuarios. ¿Cuáles usuarios? Los internos de la organización, mis empleados, por ponerlo así. Bueno, la palabra es colaboradores, empleados suena muy feo, colaboradores. Entonces, eso es un acceso a la intranet. Es información propia de la organización que no debería yo compartir con gente externa a mi organización. ¿Ok? Eso es la intranet. Utilizo recursos como en el internet. ¿Cuáles? Video, gráficos, sonido, etcétera, etcétera. Navego a través de estos recursos, valga la redundancia, utilizando o a través de los browsers, ¿verdad? O los navegadores. ¿Cuáles navegadores? Bueno, los que existen en este momento. El Edge, el Firefox, el Chrome, etcétera, el Safari, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Recordarles que dado que estamos hablando de exploradores, bueno, perdón, de browser, no exploradores, de browser, que el Internet Explorer de Microsoft ya está en desuso, no deberíamos de estarlo utilizando en este momento, a pesar de que Windows todavía no lo permite, porque Microsoft lo sacó de servicio, ¿verdad? Por una serie de situaciones. Entonces tengan en cuenta eso por ahí. ¿Cuál es el sustituto desde el punto de vista de Microsoft? El Edge, para que lo consideren también. La extranet, en contraposición a la intranet, es una red de acceso limitado. Va a ser accesible solo para aquellos usuarios definidos previamente por la compañía y se les va a dar acceso únicamente al área asignada específicamente para ese usuario en particular. La extranet puede utilizarse como una herramienta de comunicación no solamente entre empleados, sino también entre socios de negocio, ¿verdad? Entre proveedores y clientes o clientes, creando áreas de acceso restringido por públicos de interés. Por ejemplo, si las personas son clientes, son socios de negocios, son asociados, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cómo lo vamos visualizando por ahí? Entonces, eso es importante. La extranet me permite a mí suministrarle acceso a información propia de la empresa que la empresa desea compartir con personas externas normalmente. Si yo deseo compartir a lo interno información, lo hago a través del intranet. Si deseo compartir información muy particular para con mis socios, o sea, no con mi gente en particular, lo hago a través de la extranet, ¿verdad? Y obviamente, la parte de internet. Todos tenemos claro, internet es una red bastante amplia, bastante grande. Tal vez lo importante que debemos de considerar hoy por hoy es que internet utiliza un protocolo que se conoce como TCP/IP. ¿Qué es TCP/IP? Es un protocolo que tiene 4 capas o 4 secciones. Ahora sí, el compañero mencionaba ahora que era una dirección IP y que era una dirección pública. Vamos a ir viendo un poquito sobre cómo funciona esto. Es una red pública, ¿verdad? Internet es una red pública y tanto las personas en nuestras casas como las empresas y cualquier persona que pague pues su canal, ¿verdad? Su derecho a acceso, pues puede hacer uso de la misma. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de red y la capa de enlace. Cuando hablemos de la capa de red vamos a hablar de IP, ¿ok? Y entonces ahí vamos a hablar sobre IP privadas, públicas, sobre IP dinámicas y sobre IP estáticas. Y vamos a hablar mucho sobre cómo funciona el tema de la parte de IP. ¿Okay? Nosotros podemos clasificar desde el punto de vista funcional también nuestras redes. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos que estamos compartiendo recursos, podemos hablar que tenemos redes de cliente-servidor. Una red de cliente-servidor va a ser aquella red en donde todos nuestros clientes se conectan a los servidores o al servidor y estamos centralizando, ¿verdad? Los diversos recursos y aplicaciones con que nosotros contamos. Y los ponemos a disposición de todos nuestros clientes cada vez que estos recursos vayan a ser solicitados, ¿verdad?
En pocas palabras, una red cliente-servidor podemos denotarla como en el diagrama que estamos adjuntando un poquito más abajo en la diapositiva, en donde vemos un equipo central, que es un servidor, que tiene una serie de recursos, llámese sistema operativo, ¿verdad? De red, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga ahí ubicado un file server en donde nosotros vayamos a almacenar información específica. Puede ser que este servidor sea un servidor de correo electrónico, un servidor de FTP, de base de datos, etcétera, etcétera. Me brinda un servicio como tal. ¿Quiénes van a consumir ese servicio? Todo el resto de dispositivos que están alrededor. Incluso, por ejemplo, puede ser que yo tenga interconectada impresoras o unidades de backup, etcétera, etcétera, o cualquier otro dispositivo a ese servidor, y aquellas máquinas o las máquinas que están alrededor o interconectadas a este servidor puedan consumir los recursos que me brindan las impresoras o las unidades de backup. Esto es una relación funcional y por consiguiente se conoce como cliente-servidor. También tenemos famosas redes peer-to-peer. El compañero que decía que hace game, que es gamer y que por consiguiente asumo, ¿verdad?, que comparte de alguna manera juegos o sesiones, o por ejemplo, si aquí hay personas que les gusta bajar, por ejemplo, series, canciones, etcétera, etcétera, en redes, entre comillas, colaborativas, lo que se conocen como los emule, ¿verdad? Esos son redes peer-to-peer, ¿verdad? Una red peer-to-peer es de igual a igual, es una red entre iguales, en donde básicamente no hay ni clientes ni servidores fijos, o sea, todos son clientes y todos son servidores, ¿verdad? En algún momento en particular el nodo se convierte de cliente a servidor y de servidor a cliente. Todos están por igual, eso es importante. Dicho sea paso, utilizar redes en un ambiente no controlado, peer-to-peer, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque no sabemos al final qué están almacenando en nuestro equipo o qué estamos realmente extrayendo de los demás equipos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Cuando me quedan así tan en silencio, o todos lo están entendiendo, o ya no me oigo. Todo bien. Todo bien. Por mi parte. Todo bien. Ok, Profe, son yo las nada 8. más, Ajá, adelante. disculpa, Ajá, adelante. solo quería agregar como un comentario. Eso del peer-to-peer era como lo que pasó con el famoso Limeware, que la aplicación hacía que las personas pudieran descargar, aunque de manera no muy segura, canciones, imágenes, álbumes, etcétera, o incluso hasta juegos, conectándolos entre ellos como tanto cliente y servidor, pero era peligroso por el hecho que algunos de los archivos podrían estar hasta infectados con virus, era así. Sí, digamos, el tema aquí no solamente, veamos, no es satanizar las redes peer-to-peer porque tienen grandes usos, ¿verdad?, que podemos aprovechar. Por eso decía en el inicio, bueno, o en el momento, una red peer-to-peer sin control, ¿verdad?, puede llegar a ser un problema. Limeware es un ejemplo de una red que pudo llegar, o que llegó a ser un problema desde el punto de vista, es que es complicado. Aquí hay un tema de derechos de autor, pero además de eso hay un tema de posibles virus, ¿verdad?, que se puedan transmitir a través de una red peer-to-peer. Y la recomendación siempre es utilizar ambientes controlados, tener siempre antivirus, ¿verdad?, etcétera, etcétera. En definitiva, pues yo diría que la característica principal de una red peer-to-peer es poder compartir información entre nodos, ¿verdad?, de una forma más efectiva. Sin embargo, tiene sus implicaciones. Limeware es una de tantas, ¿verdad? Hoy todavía tenemos muchísimas redes peer-to-peer trabajando. De hecho, hay un proyecto de búsqueda de inteligencia alienígena, ¿verdad?, que utiliza una red peer-to-peer bastante grande de millones de equipos interconectados, que básicamente lo que hacen es procesar entre todos mapas estelares y señales que se pueden estar recibiendo. Entonces, vean que, digamos, bien fundamentado y bien orientada la tecnología, pues puede ser de mucha utilidad. Mal
mal orientada, pues podría ser un problema, ¿verdad? De seguridad especialmente. Ok, Ok, gracias, profe. con mucho gusto. Son las 8:55 en este momento. Creo que podemos dejarlo por acá. La próxima semana vamos a tratar de hacer un par de ejercicios desde el punto de vista de redes. Y vamos a seguir viendo un poquito más sobre redes. Vamos a hablar ya ahora sí en definitiva un poco más sobre la parte de IP. Y como para ir cerrando un poco la temática de redes. Si hay alguna duda sobre la parte de lo que hemos visto hoy, sistemas operativos y redes, con mucho gusto. Todo bien, profe. Para ir con seamos morados Profe, los dos, entonces. yo Adelante. tengo una duda con respecto al proyecto. Ajá, adelante. ¿Cuándo tendríamos que hacer como la primera entrega?